que salgan y continúen gozándose en la parte de atrás de la iglesia de niños. Gloria a ti, Señor, aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica. Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. ¿Cuántos saben que Dios tiene una visión para esta iglesia? ¿Cuántos están convencidos de la visión que Dios tiene para esta iglesia? Wow. ¿Cuántos están convencidos de la visión que Dios tiene para esta iglesia? Hoy vamos a estar hablando convicción en la visión. Muchas iglesias dicen tener visión. Muchas iglesias dicen tenemos un plan. Pero para que ese plan se efectúe necesitamos que el pueblo de Dios esté alineado como uno. Necesitamos que todos estemos en la misma fila, listos, dispuestos a cumplir la visión que Dios ha dado a esta casa. Vamos a buscar en Hechos capítulo 26. Y vamos a hablar de Pablo, versículo 19 al 23. Versículo 19 al 23. Y leemos la palabra. Vamos a pedirle que estemos en pie, en reverencia a la palabra de Dios. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 26, del versículo 19 al 23. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. ¿Para qué? Para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Señor, añade bendición a esta palabra, que sea más cortante que espada de dos filos, que ministre a cada corazón que esté aquí oyendo esta palabra, que sea tuya, que sea tu pensamiento, que sea tu corazón derramado sobre cada uno de ellos y sobre mi vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Es bien importante que nosotros entendamos que como iglesia existimos con un propósito. Dios creó la iglesia, asamblea, este grupo de personas que se unen con un mismo propósito o una misma visión para una razón, y es anunciar las buenas nuevas de salvación. Y estábamos hablando en semanas anteriores de eso, que lo que Dios nos ha llamado, nuestra visión, nuestra misión número uno, es anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero muchas veces en el proceso nosotros hemos ido perdiendo o hemos ido cambiando o empezamos a crear nuestra propia versión de lo que es llevar esa visión. Y es muy importante que tú y yo entendamos en esta mañana. Una de las cosas que me encanta cuando Pablo le está explicando aquí a estas autoridades, a estos gobernantes, es lo sencillo que para él era explicar lo que fue la visión. Fíjate lo primero con lo que él arranca. Él dice:
no fui rebelde a la visión celestial. Eso me da un giro, eso me dice que él no recibió la visión así con brazos abiertos, like, ¡wow! Esta es la visión que yo quería y me imaginé. Pues él dice, no fui rebelde. Él no dijo, la recibí con todo gusto y todo encanto. No, él me dice, no fui rebelde. O sea, que cuando él escuchó la visión, cuando él entendió lo que Dios le dijo por medio del profeta Ananías, allá en Hechos capítulo 9, él dijo, wow, voy a sufrir, voy a pasar temporalidades, voy a pasar tribulaciones, voy a hacer algo diferente a lo que he estado haciendo toda mi vida, voy a hacer algo que la gente se va a burlar de mí. Voy a hacer algo que es completamente diferente a lo que hasta el día de hoy yo creía que tenía que hacer. ¡Wow! ¡Yes, Lord! ¡Yes, Lord! ¡Yes, Lord! Eso fue no. Pero él dijo, no voy a ser rebelde. Si eso es lo que tú quieres, Señor, yo lo haré. No es fácil aceptar la visión de Dios. No es fácil tú saber que por causa del Evangelio se van a burlar de ti. No es fácil tú saber y tener que aceptar una vida donde muchos te van a rechazar. No es fácil tú vivir siendo diferente. No es fácil que los demás te miren de reojo. Pero la pregunta es, ¿estamos siendo rebeldes a la visión de Dios? ¿Estamos siendo rebeldes al mandato de Dios? En esta hora yo quiero que tú sepas, no podemos decir ser cristianos si somos rebeldes al mandato de Dios. No podemos decir que amamos a Cristo y ser rebeldes a lo que la palabra dice. Necesitamos abrazar la visión. Necesitamos encontrar esa visión. Necesitamos decir, Señor, por más difícil que sea, por más complicada que se vea, si es tu visión, yo la quiero. Si es donde tú me envías, ahí yo iré. Muchas veces no vamos a entender la visión, no vamos a entender la magnitud completa. Yo te aseguro que Pablo, cuando Dios lo llamó, cuando Dios lo tumbó de ese caballo, cuando él estuvo ahí en esos días en ayuno, él no sabía la magnitud de todo lo que le iba a pasar. Pero su corazón estaba dispuesto. Su corazón sabía lo que él tenía que hacer. Y fíjate algo bien importante en el propósito de la visión. Nosotros a veces sobrecomplicamos las cosas. Mira lo que él te dice que es la visión. Él te dice que lo primero que él hace es anunciar. Anunciar. Anunciar es declarar algo. Es explicar algo. Fíjate que él no dice convencer. Él dice anunciar. Y uno de los problemas que a veces nosotros tenemos es que nosotros creemos que somos los que convencemos a la gente. Yo me los gané para Cristo. Yo los convertí. Y tenemos que entender que el que convence es el Espíritu Santo. Que tu rol y el mío es anunciar. Que tu rol y el mío es declarar lo que Dios ha hecho, lo que la palabra de Dios dice que se va a hacer, lo que ha hecho contigo, lo que la palabra de Dios dice que se va a hacer, y demostrar con tu testimonio lo que Él ha cambiado en tu vida. O sea, tú y yo somos un human billboard. Somos de esos anuncios que usted ve en el expreso, en el highway. Usted y yo somos un anuncio de Cristo vive. Usted va caminando y lo que la gente debe ver es un Cristo vive. Usted va caminando y lo que la gente tiene que ver en mí es Cristo me sanó del corazón. Usted va caminando y usted dice Cristo me libertó. Eso es lo que la gente tiene que ver. Usted es un human billboard. Ahora, si su billboard lo que está diciendo es estoy amargado. Si su billboard lo que dice es así es como me tengo que vestir.
tratando de anunciar que su palabra dice que en Él hay sanidad, que en Él hay libertad, que en Él hay esperanza. Eso es lo que nos toca a ti y a mí. Esa es la visión de Dios para el pueblo. Eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Cuando tú y yo, en vez de enfocarnos en lo que la gente tiene mal, nos enfocamos en lo que Dios tiene bueno para dar, el mensaje cambia. Todos podemos ir y pararnos y hablar lo que queramos, pero cuando nosotros estamos hablando, estamos anunciando, no tratando de convencer a nadie, simplemente declarando lo que la palabra dice, declarando lo que Dios ha hecho en tu vida y demostrando por medio del poder del Espíritu Santo, el poder sobrenatural de Dios, entonces la gente va a empezar a hacer. Y el que menos le informa le va a pasar acá como le pasaron a estos gobernantes, le temblaron las rodillas. Era de que ¡wow! Pero tenemos que entender algo, tu gloria mía es anunciar. Ahora, déjame decirte algo, para tú anunciar algo, tú tienes que estar seguro y convencido de lo que estás anunciando. ¿Ok? Lo que pasa es que la gente confunde convencer con estar convencido. Entonces a veces estamos ahí debatiendo, no, ¿por qué esto? No, ¿por qué lo otro? Tú no tienes que debatir. Tú tienes que estar convencido. Cuando tú estás convencido de algo, tú hablas con una seguridad, tú hablas con una certeza. Que tú no necesitas molestarte, tú no necesitas que nadie. Tú hablas con autoridad, así como habló Pedro. Cuando Pedro se paró y le preguntaron, ¿qué es el revolú que está pasando aquí? Pedro se paró y empezó a hablar. Y empezó a citar la palabra, convencido de que lo que estaba pasando allí era obra del Espíritu Santo. Tenemos que hablar con convicción. Convicción significa que usted está 100% convencido, que usted está seguro de una idea, de un concepto, de algo que usted cree. Pero muchas veces cuando nosotros vamos a hablar a alguien, vamos como que, es que bueno, no. Yo sé del Dios en el que yo he creído. Si tú estás seguro del Dios que tú has creído, tú hablas con convicción, tú hablas con seguridad. Vamos a ver si Dios te sana. No, yo estoy seguro que hay un Dios que puede sanar. Que si es la voluntad de Dios sanar a esa persona, ya son otras cosas, pero de que Él sana, sana. De que Él liberta, Él liberta. Y yo lo sé, estoy seguro porque Él me libertó a mí. Que si lo va a hacer con Él necesita querer ser libertado. Él necesita tener fe como un grano de mostaza. Pero de que Dios sana, sana. Que no sanó a aquel, pero me sanó a mí. Pero sanó que está aquí al lado. ¿Que por qué no lo sanó? Pregúntale a Dios. Dios sabe, Dios entiende. A veces queremos coger el Evangelio y queremos traducirlo a unos y ceros, queremos traducirlos a blanco y a negro, a una fichita de un lado o de un otro. Y usted tiene que entender que el mundo, que la vida es más complicada de fulanito hizo este pecado y por eso Dios lo castigó. Fulanito no se portó bien hoy, se despertó y dijo tal mala palabra y por eso Dios lo condenó. Es mucho más que eso. Dios mira el corazón del hombre. Y después del corazón del hombre y a la condición del corazón del hombre, Dios en su sabiduría eterna, en su justicia eterna, obra como Él quiere. Esa es la soberanía de Dios. Y muchas veces nosotros queremos convertirlo como, usted sabe, en los deportes, los analistas deportivos, que dicen que ahí el juego, no, este juego, el otro equipo lo perdió porque no jugaron buena defensa y no jugaron esto. Y nosotros a veces queremos hacer eso con la vida de la gente. Creemos que es un deporte y nosotros somos los comentaristas. No, ese Dios no lo bendijo porque fue que en la quinta entrada Él dejó de orar y en la sexta Él no ayunó lo suficiente y por eso fue que no logró la victoria. Y a veces nos ponemos así. Y no entendemos que en la soberanía de Dios
Dios sabe más que nosotros. Es hora que dejemos de jugar a ser los comentaristas deportivos. Es hora que nos dediquemos a hacer lo que nos toca, que es anunciar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación, a poner los facts, los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Que hay un Cristo que dice que si creyeres en Él y fueres bautizado serás salvo. Hay un Cristo que dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Hay un Cristo que dice que su sangre, que por la sangre que Él derramó en la cruz, vamos a ser limpios de todo pecado. Hay un Cristo que dice que vino a traer libertad a los cautivos. Eso es lo que nos toca anunciar. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo salgamos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a todo el que nos encontremos en el medio, en cada foro que se te abra la oportunidad de ir y llevar la palabra. Pero a veces nos gusta la fácil. No, vente a la iglesia para que escuches de Dios. No tienes que ir a la iglesia para que escuches de Dios, tienes que escucharte a ti para que escuches de Dios. No, ven el domingo. Sí, qué bonito que venga el domingo. Él no tiene que esperar el domingo para recibir revelación de Dios. Él tiene que esperar a que tú abras la boca y empieces a declarar lo que Dios ha hecho en tu vida. Que tú abras la boca y empieces a citarle la palabra. Eso es lo que necesitas. Sea en el carro, sea en el trabajo, sea donde sea. Estamos en tiempos finales, no estamos para estar esperando hasta el domingo para que la gente se convierta. Necesitamos ir a cada lugar, a cada esquina, a cada foro. Pablo estaba en medio de un juicio, testificando. Todo esto que le está declarando aquí es en medio de un juicio. No perdía ni un minuto de su vida sin dejar de testificar a Cristo. El otro día estoy trabajando y veníamos ya del congreso. Y estuve unos días fuera y cuando llego, la muchacha que se sienta detrás de mí es budista. Oye, pero ella quería saber cómo fue el congreso. En la sillera me mandé de plata. Y yo empecé a testificar de cómo Dios había hablado a mi vida, de cómo Dios me transformó, de todas las cosas que Dios me había revelado. Y yo le estaba hablando a ella como si le estuviera hablando a mi esposa, le estuviera hablando a mi hija, como si ella fuera cristiana todavía. Yo sé que ella es budista, yo sé que ella no soporta a los cristianos. Y yo feliz. Y ella siguió preguntando, tú sigues preguntando, y yo te sigo ministrando, y yo te sigo explicando. Y mira, y de verdad. Y entonces me empieza a preguntar sobre la manifestación del poder natural de Dios, si creíamos de eso. Claro que creen eso, si Dios lo ha hecho en mi vida. Y yo he visto cómo Dios me ha hablado y cómo Dios me ha hablado en lenguas, y he visto cómo Dios me ha sanado y cómo Dios me habló. Y yo empiezo a testificar y le hablo de cómo Dios me habló de mi matrimonio. Y yo me daba el shotdown, se va a llegar y yo sigo. No, sigo preguntando, pues seguimos hablando. Y le sigo presentando la palabra y le sigo mostrando lo que Dios ha hecho en mi vida. No perdemos una oportunidad. No perdemos una oportunidad. No pierdas una oportunidad. En vez de ponerte a hablar de deporte, en vez de ponerte a hablar de política. Esas son cosas que te abren a veces la puerta. Pero a veces nos envolvemos en esas cosas y dejamos pasar oportunidades que Dios nos da para llevar la palabra, para anunciar el Evangelio. Cuando lo anuncie, anuncia con convicción, anuncia con convicción, anuncia con convicción, creyendo en lo que Dios ha hecho en ti. Tú no hables por lo que le hicieron al otro, tú hablas por lo que tú sabes que Dios ha hecho en ti. Si Dios ha hecho un cambio en tu vida, si Dios ha hecho una transformación en tu vida, eso te da la suficiente autoridad para pararte en cualquier lugar y decirle: yo soy testimonio de que Cristo vive, de que Cristo hay esperanza, yo soy testimonio vivo. ¿No quieres creer a lo religioso? No hay problema, mira mi vida como Dios la ha cambiado. Pero para eso tu vida tiene que haber cambiado. Para eso tienes que tener las marcas del testimonio. Y muchas veces ese es el problema, que queremos estar muy soft, lejito. Y cuando estamos de lejito, ¿sabes qué? No mostramos convicción.
Mira, hay una corriente que se llama el ascetismo, que implica que te acercas a Dios por medio del sufrimiento. Debe ser claro, yo no creo en eso. Pero la Biblia es bien clara de que tenemos que pasar por experiencias que nos van a formar, por experiencias que nos van a probar, para nosotros entonces poder ser de testimonios a otros. En el libro de Hechos, 14:22, mire cómo dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, esto es Pablo diciéndole a todos los discípulos, y yo se lo quiero decir a ustedes: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tú y yo necesitamos pasar por ciertas cosas para poder entrar al reino de Dios. A veces hemos vivido con la experiencia de, pues, acepté a Cristo y se acabó. Y vivíamos un evangelio donde con decir una oracióncita se acabó todo. It's done. Pero la realidad de la vida es que después que tú dices esa oracióncita, tú tienes una vida entera que vivir. ¿Cierto? Usted no dijo la oracióncita y se desvaneció y se fue para el cielo, ¿verdad que no? Y entonces todo el mundo se enfocó en decir la oracióncita y ya, todo deal. Y ese es el problema con el que viven muchos cristianos, que corrieron la carrera hasta la oracióncita. Oré, Señor, te acepto como Salvador, ya, se acabó todo, I'm done. Y no entienden que ahora es que está empezando la cosa. Que ese es el primer paso. Porque la realidad es que algunos van a ser dichosos y van a tener esa oportunidad de decir, acepté a Cristo y en los segundos vino Cristo y se fue y nos fuimos. Pero la gran mayoría de los que estamos aquí ya pasó más de un día desde que aceptamos a Cristo. ¿Y qué pasa entonces? Ahí es que viene el proceso del que está hablando Pablo. Tener ánimo. Porque necesitamos pasar por estas tribulaciones. Tú necesitas pasar por lo que estás pasando. Tú necesitas pasar por lo que ya pasaste. Porque eso te va a ayudar a llegar al reino de Dios. Eso es lo que te va a dar a ti la firmeza. Eso es lo que te va a dar a ti la convicción. Si tú y yo nos pasamos por medio de estas tribulaciones, si tú y yo nos pasamos por medio de estas pruebas, si tú y yo no somos probados y pasados por el fuego, ¿cómo vamos a saber que nuestra fe es pura y sincera? ¿Cómo vamos a saber realmente que estamos convencidos de lo que hemos creído y no simplemente estábamos haciendo lo que todo el mundo estaba haciendo? No, tribulación no es un test escrito. Tribulación no es el SAT que cogió acá Cristalí. No, eso no es tribulación, eso es un test. De los tests más difíciles que hay. Ay, no. Pero que sale también. Good. Okay. Tribulación implica una experiencia por la que tú tienes que pasar que es más difícil de lo que ya tú has enfrentado. Repito, tribulación es pasar por una experiencia más difícil de lo que hasta el día de hoy tú has enfrentado. Si no, es una experiencia nueva. Pero la tribulación implica que tú y yo vamos a pasar por experiencias nuevas que van a ser más difíciles, que van a ser más complicadas y que en algunas ocasiones puede traer cierto tipo de sufrimiento. Puede ser un sufrimiento físico o sufrimiento emocional, sí, a veces. Otras veces no es sufrimiento físico ni emocional, es simplemente es overwhelming, como que, wow, this is too much. Pero entonces viene la palabra de Dios que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces cuando pasas por la experiencia y miras desde atrás y miras desde más arriba, ya tú sigues caminando tu vida y miras para atrás y puedes mirar con una sonrisa y dices, wow, pues sí, wow, triunfé. Eso se llama perspectiva. Y las tribulaciones nos dan perspectiva.
Las tribulaciones nos permiten a nosotros crecer, probar nuestra fe y luego nos dan la autoridad para poder anunciar el Evangelio con convicción. Porque no es lo mismo tú decir, mira cómo Dios salva a fulanito, que decir Dios me salvó. No es lo mismo decir, mira que él como era, decir, mira cómo Dios me transformó. Entonces, ese tipo de experiencia es importante que tú y yo la pasemos, que tú y yo la recibamos, que no seamos rebeldes a ella, sino receptivos, entendiendo que hay un propósito de Dios por medio de ellas. Yo no te digo que te va a gustar, te miento si te digo que te va a encantar. Créeme, a mí no me gustó estar metido en el hospital tratando de explicar por qué mis riñones no funcionaban. Pero yo entendía que había un propósito de Dios en eso. Yo entendía que Dios tenía un trato conmigo en medio de estar en esa cama de hospital. ¿Era fácil? No. ¿Dolía? Oh, yeah. Pero en medio de ese proceso Dios me habló, en medio de ese proceso Dios me ministró, en medio de ese proceso yo desarrollé una intimidad con Dios. Que si hubiera seguido en mi día a día, yendo a trabajar, viniendo a la iglesia, haciendo las demás cosas, a lo mejor no hubiera podido tener el tiempo para desarrollarlo. Dios, ahí podemos tratar de otras formas también. Pero lo que yo quiero que usted entienda es, hay procesos, hay tribulaciones, hay situaciones por las que Dios quiere pasar para que tu fe crezca, para que tu fe sea solidificada, para que tú puedas anunciar con convicción. Pero en esta mañana yo lo que te quiero decir es, ten ánimo. Ten ánimo. Porque es una tribulación momentánea. Ten ánimo. Porque Dios no te dejó solo. Dios está pendiente. ¿Alguna vez usted le enseñó a su hijo a correr bicicleta? I tried. Pero si uno no sabe correr, ¿cómo no va a enseñar a ir, verdad? Sin problema. Sin problema. Pero usted sabe, cuando usted va a enseñarle a su hijo que es lo primero que usted hace, usted lo suelta primero, lo va un poquito, pero luego lo deja solo, ¿no? Y cuando se va a caer, ¿usted se va a caer con él? Y se va a caer solo. ¿Qué es lo que usted hace después que se cae? Lo levanta. ¿Y qué le dice? Le da ánimo. ¿Qué le dice? Trata de nuevo. ¿Verdad? Eso es lo que uno hace como padre. Digo, yo sé que hay otras personas que dicen, ¡mira, qué te pasa! No, un buen padre, ¿no? Y yo sé que muchos de ustedes están repasando la película sobre un hombre. Pero ese es el modelo de lo que es un padre. Y ese es el modelo también de Dios. Dios te pone en la bicicleta. Si al principio te aguantó, obviamente a ti te gusta, te sientes más seguro cuando Dios te está agarrando, ¿verdad? Pero después te suelta. Y cuando vas en el camino, a veces la primera vez te caíste, te diste un carcasito. Y te dolió, pero ahí está tu Padre Celestial levantado, te diciendo que te trata de nuevo. Yo no te dejé solo, yo estaba allí. Cuando tú lo tienes en la bicicleta, tú te vas allá a hacer tu fe. No, ¿verdad? Tú estás allí pendiente. Pero tú no te puedes caer con él. Él se tiene que caer solo. Tú tienes que pasar la tribulación tú. Tienes que pasar la experiencia tú. Pero no te preocupes, ten ánimo, porque si te caes, Dios te levanta. Él te levanta. Pero Él no te levanta para que no lo vuelvas a intentar. Él te levanta y te dice, trata de nuevo. Keep going. Keep going, keep going, keep going. Y va a llegar el día que van a estar como Rubelí hace ahí estas piruetas y todo. Increíble. Yo daba ya ella a los 7, 8 años y ella hacía piruetas y todo. Y yo como que, wow. But she keeps going. She keeps going. So, en esta mañana, no importa cuál es la experiencia que tú estés pasando, no importa cuál sea el problema que tú estés enfrentando, ten ánimo and keep going.
Continúa. Él te va a levantar. Y te va a llevar de nuevo. Él te va a levantar y te va a llevar de nuevo. Créelo, créelo. ¿Y qué va a pasar después cuando aprendas de esta lección? Vas a hablar con convicción. Vas a anunciarles a otros, mira lo que Dios hizo, mira el cambio que Dios hizo en mi vida. Mira cómo yo tropecé y mira cómo Él me levantó. Y vas a poder hablar de su misericordia, vas a poder hablar de su gracia, vas a poder hablar de su perdón, vas a poder hablar de su amor, vas a poder hablar de su protección divina. De eso es lo que se trata, anunciar las buenas nuevas de salvación. Mira cómo dice, Él anuncia para que se arrepienten y se conviertan, pero también dice que haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es importante que nosotros no solamente anunciemos, nuestro testimonio debe anunciar el trabajo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Como diría la pastora, tiene que haber un antes y un después. Tiene que haber un cambio significativo en tu vida, que la gente pueda distinguir de quién eras tú antes y quién eras tú después. Yo siempre escucho, no, que la vida cristiana es de altas y bajas. I don't like that. Yo entiendo que la vida cristiana es una vida en constante ascenso. Un ascenso infinito. Hasta que lleguemos al cielo. Las tribulaciones no te deben tumbar. Las tribulaciones te podrían desacelerar un poco, detener un poco, pero no te deben tumbar, porque no han sido diseñadas para que te tumben, han sido diseñadas para que entonces puedas moverte más rápido. Hace sentido que en algún momento en tu vida tú sientas que la cosa no va tan rápida, porque estás pasando por medio de un proceso, pero luego entonces el Señor te lleva. Pero tenemos que tener cuidado, porque vivimos a veces con esas falsas ideas religiosas de que vamos subiendo en un sub y baja. No, esas son las ondas de radio, las que suben y bajan. Los cristianos vamos en ascenso. Que unos ascienden más rápido y otros un poquito más inclinados y otros un poquito menos inclinados, sí, pero siempre vamos en ascenso. Que el ascenso para algunos es un poquito más acelerado y para otros no va tan acelerado, sí, pero siempre vamos en ascenso. Y es bien importante que tú y yo entendamos eso. Nuestra vida tiene que ser un constante progreso. Y ese progreso se nota por medio de las obras dignas de arrepentimiento que tú y yo enseñamos y mostramos. Eso quiere decir que el cristiano que yo era hace un año no puede ser el mismo cristiano que soy hoy. Tiene que haber un mejor cristiano hoy que el que había hace un año atrás. Tiene que haber un cristiano más profundo hoy que el que había hace una semana atrás. Tiene que haber un cristiano más maduro hoy que el que había hace un año atrás. Oye, eso es lo que yo no soporto cuando la gente dice, no, es que yo todavía soy nuevo y llevo como 5 años en el Evangelio. Después que usted pase una semana en el Evangelio, y usted no es nuevo. ¿Okay? En una semana usted le da tiempo para leerse por lo menos el Nuevo Testamento entero. Señores, hay procesos de aprendizaje y todos los entendemos. Pero aprendizaje implica que todos los días yo estoy creciendo. Tiene que haber crecimiento. Y ese crecimiento va a ser reflejado haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Saben qué? Nuestra convicción no puede depender exclusivamente de profecía. I love la palabra profética. Me encanta que Dios hable y queremos que el poder sobrenatural de Dios llegue a esta casa de una manera wow. Pero a veces volvemos a caer en el lado religioso. Y entonces queremos que toda profecía pase desde aquí. Viene el predicador tal, déjame para allá para que me hable una palabra. ¿Y por qué no te la puedo hablar a ti directo? ¿Por qué no te puedo hablar a ti directo? ¿Por qué no te puedo hablar en tu casa? ¿Por qué necesito usar a otro para que Dios me dé revelación divina?
depender de Dios para recibir la revelación divina. ¿Por qué? Porque cuando es Dios quien te lo dice, ¿sabes qué? La convicción es sólida. Cuando viene el profeta, se me olvidó que fue bien lo que me dijo, malinterpreté lo que dijo, pasó esto, pasó lo otro, después de entender que allá Dios le dijo algo mal a alguien y empezaste a dudar, pasan 400.000 cosas, ¿no? Y dejamos que el enemigo se mete en el medio y te dañe la palabra que le ha dado. Pero cuando Dios te habla a ti directo, no hay nadie que te pueda decir que esto, porque tú sabes que fue el mismo Dios. Oye, el día que yo estaba sentado en mi cama, yo ya sé dónde yo. El día que yo estaba sentado en mi cama, hablando con mi amiga y diciéndole la importancia de lo que es la mujer de Dios, y Dios me dijo desde el cielo, ahí la tienes. Ese día yo sabía con quién me tenía que casar, porque me lo dijo Dios. Y yo me miré y le dije, Señor, te pasaste. ¿No me crees? Me lo dijo 2 veces, audible. Yo la escuché, ella no la escuchó. Y yo me dijo, esa ahí la tiene. Ahora, convicción means, tú sabes lo que tienes que hacer. Yo no me senté a esperar ahora, pues Señor, dime cuándo va a ser el día de la boda y revélamelo en un sueño para saber, no. Ya yo sabía que tenía que casarme, ya yo sabía que ella tenía que ir conmigo a Colombia. Yo simplemente levanté un teléfono y yo dije, ella estaba en Dominicana, la emoción era, prepárate, porque nos vamos a casar. Romántico, Oye, estaba seguro y convencido de que era la voluntad de Dios que así pasara. Días después, vamos a Dominicana, palabra de Dios. Cuando vamos a donde el pastor que nos va a casar, nos dice, no, yo sabía que yo los tenía que casar, y Dios me lo había dicho. Simplemente que yo no podía decir nada hasta que Dios le hablara a ustedes. Él me lo pudo haber dicho y yo pude haber obedecido. Pero cuando yo fui donde él, yo no fui a decirle, pastor, yo creo que debemos casarnos, no, yo quiero que me case porque me voy a casar. Que nosotros nos vamos a casar. O sea, eso no es cuestión de preguntas, esto no es cuestión de déjame ir a donde. No, yo sé que yo me voy a casar porque soy una mujer que Dios puso a mi vida y porque ese es el plan de Dios para mi vida. Había convicción. Y hay decisiones de la vida y necesitamos que cuando Dios hable, nos hable y ponga esa convicción en nosotros. Cuando yo fui a estudiar contabilidad, yo puedo haber estudiado ingeniería eléctrica, ingeniería de computación. Si es por mi mamá, yo hubiera sido abogado. Pero Dios habló a mi vida, tú vas a estudiar contabilidad. No fue que bajó una voz del cielo, convicción. Él lo habló directo a mi vida, él lo habló directo a mi corazón. Y por esa convicción yo dije, yo voy a estudiar contabilidad. Meses más tarde, después que ya yo había escogido y todo lo demás, llega un servo de Dios y me dice, sí, no, mira, yo siento, Señor, que Dios te quiera estudiando negocios porque te va a poner en lugares donde otros no van a poder llegar, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo decía, yo lo sé. Dios me lo había dicho, que Dios lo había puesto en mi corazón. Tú y yo necesitamos vivir una vida así. Tú y yo necesitamos vivir una vida en convicción, una vida donde Dios te hable en todo momento. Cuando estamos hablando de lo sobrenatural, eso es lo que se refiere. Que Dios pone esas impresiones en ti, que Dios mismo te dirige, te habla, pone en tu corazón una seguridad que tú no necesitas de más nadie para que te confirme. Que tú con solamente leer la palabra, tú estás claro que esto es lo que Dios quería que yo hiciera. Que tú sientes hablar y llevar palabra a alguien, tú no necesitas confirmación y que Dios te dé una patada para que tú te muevas. Tú simplemente te paras y lo haces porque es la voluntad de Dios y tú lo sabes. Y ya.
con convicción. Necesitamos entender que en estos últimos tiempos no podemos sentarnos a esperar y estar dando pasitos de hormiga. Necesitamos llegar a más gente, necesitamos anunciar este evangelio, y este evangelio, para que sea anunciado, para que la gente pueda ver, necesita manifestación del poder de Dios. Esa manifestación del poder de Dios la vamos a ver cuando tú y yo hablamos con autoridad, cuando tú y yo hablamos con denuedo, cuando tú y yo hablamos convencidos desde lo profundo del corazón de que lo que Dios ha hecho en nosotros, de que lo que Dios ha hablado en su palabra es cierto, es real y es incambiable. Con convicción, con convicción. Y cuando nosotros vivimos con convicción, convencidos del plan de Dios para nuestras vidas, convencidos de que esa profecía que te dieron un día en el altar, convencidos de que eso que Dios te habló por medio de la palabra va a ocurrir y va a pasar, estamos dispuestos a tomar las decisiones difíciles. Pablo pudo haber salido inocente después de esa. Él se defendió tan y tan bien que pudo haber sido inocente y acabar todo ahí. Y le iban a mandar de vuelta a Jerusalén. Pero él sabía, ya Dios le había dicho que había un plan más grande. Que él iba a llegar a gobernadores a llevar. Él iba a llegar a donde el César, el hombre más poderoso en el planeta, él iba a poder llegar hasta allá a presentar el evangelio de Cristo. Pero para hacer eso, él tenía que decidir: o cojo la ruta fácil y ser inocente y me voy para Jerusalén, o apelo al César. Free, o 5 o 10 años más de cárcel, viajar como un prisionero. Free, a quién sabe dónde y cuándo llegue. Muchas veces nosotros nos desesperamos. Y usted dice: tengo un plan para ti. Tú sabes que hay que tomar decisiones difíciles en el plan, pero cuando vemos la primera salida fácil, nos escabullimos. Y después nos preguntamos: ¿por qué me caí? ¿Qué pasó? Porque convicción implica tomar las decisiones difíciles. Convicción implica es entrar por la puerta estrecha. Convicción implica que yo voy a seguir el plan, aunque encuentre una salida mejor, aunque encuentre una ruta que se vea más económicamente viable, aunque encuentre una salida que parezca más bonita, porque el plan de Dios es el plan de Dios. Y cuando tú tienes convicción en el plan de Dios, tú lo vas a pasar, aunque no parezca la mejor opción. Pablo dijo: apelo al César. Imagino a ella: ¿estás seguro? Sí. Pero mira, ya, yo no te encontré culpable. Te puedes ir a Jerusalén. Y yo apelo al César. Pero sabes que no te puedes dejar libre, que vas a estar preso y te tengo que mandar con un centurión para allá, que no sabe nada de navegación. Pues de bueno, no hay problema. Yo sé cuál es el plan de Dios para mi vida. Pablo no era masoquista, Pablo era obediente. Pablo sabía cuál era el plan, cuál era el propósito de Dios, y estaba dispuesto a salirse ni un poquito de él, ni siquiera una esquinita de él. ¿Y qué pasó? De entrada, centurión se monta en el barco, como les dije, centurión salía de todo de la navegación. Así que él puso a hablar con el piloto y allá cogieron la peor ruta para ir a Italia. Creo que ese fue el crucero de la muerte. La cosa es que en medio de eso cayeron en tormenta, cayeron en tempestad, y en medio de todo eso Pablo diciendo: pero mira, coge esta ruta. No le hacían caso. ¿Se acuerdan que todavía estaba prisionero? Y ahora está pasando por una situación difícil que él no controla. Que él escogió
seguir el plan de Dios, pero él no escogió el centurión, él no escogió el piloto del barco. Él les dijo, no se vayan por ahí. Pero aún así tuvo que pasar por la experiencia, porque Dios tenía un plan dentro de esa experiencia. A veces hay un plan dentro del plan. A veces tu plan es parte del plan que Dios quiere usar para otra persona. Y a veces no entendemos esa parte. Y es todo mi, ¿por qué me pasó a mí? Porque Dios tiene algo más que hacer por medio de lo que te pasó a ti para bendecir a otro. ¿Por qué Pablo tenía que pasar por esa tormenta? Porque Dios quería enseñar a un centurión y a un montón de marinos que había un Dios vivo, un Dios que controla los vientos, un Dios que controla las tormentas. Un Dios que da la vida. Pero a veces nosotros estamos, no, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué esto? Si yo soy bueno. Si yo lo hice todo bien. Ajá. Sí. En vez de enfocarnos en dar buen ánimo, en vez de enfocarnos en el que está al lado de nosotros y decirle, no te preocupes, va a estar todo bien, porque el Dios que yo le sirvo, Él no me desamparará y no te desamparará a ti tampoco. Yo sé que se ve la cosa difícil, pero Dios no nos ha dejado. Todavía su Espíritu Santo está obrando. Todavía su Espíritu Santo está ministrando a cada vida y a cada alma. Todavía hay esperanza, así que no te preocupes. Yo sé que se ve difícil. Yo sé que tú no entiendes y yo tampoco, pero no importa. Yo lo único que entiendo es que todavía Cristo vive. Que todavía Él sigue siendo fiel, que Él no cambia de parecer. Solo no te preocupes. Ya tú verás. Pero nosotros vamos, ¡oh! Y entonces, el vigor. En tiempos de prueba, sea un cristiano ya no. En tiempos de prueba, cede consuelo a otro, o quédate sumergido en tu propia consolación. Pablo pudo haberse echado a llorar y preguntarle a Dios, pero Pablo, ¿qué hizo? No, Pablo se fue a orar. Pablo se fue a ayunar. Tiene que estar fuerte, estar ayunando en medio de una tormenta ahí con todo esto, que no se pone ahí todo. Tiene que estar tremendo. Pero él oró, él ayunó, y cuando tú te metes con Dios y tú oras y ayunas en medio de la prueba, Dios te va a dar revelación, Dios te va a mostrar el propósito y Dios te va a decir qué tienes que hacer. Y él se lo mostró. Y le dijo, tranquilo Pablo, tranquilo. Oye, qué bonito. Él le dice entonces a ellos, vaya conmigo a Hechos 27. Y con esto quiero cerrar. Hechos 27, versículo 22. Dice, pero ahora os exhorto ¿a qué? A tener buen ánimo. Repítese conmigo, buen ánimo. No importa la prueba que estés pasando, no importa cuán difícil sea tu situación, ten buen ánimo. Uno de los testimonios más importantes de un cristiano es su buen ánimo. A veces nosotros dañamos el testimonio, dañamos el milagro, porque en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, no mostramos buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Ahora, a lo mejor el piloto dirá, ¿qué clase de gente que me destruyó la nave? Sí, porque hay gente que es así. Dios le salvó la vida, pero como no le destruyó la nave, como quiera Dios es malo. Y algunos que no importa lo que Dios haga por ellos, Dios no. Pero fíjate, no habrá ninguna pérdida sino la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien yo sirvo.
Cuando estés en medio de la tribulación, recuérdate quién tú eres. Tú eres nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres un número más en las estadísticas del cielo. Tú eres príncipe, futuro gobernante de este planeta. Tú no eres cualquier persona, ¿ok? Y aquí el siervo, acuérdate quién es tu Dios. En medio de la prueba, no menosprecies, no subestimes el poder sobrenatural, soberano de Jehová de los ejércitos. Y entonces fíjese cómo le dice Pablo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, toda esa gente sobrevivió, ¿por qué? Porque Pablo oró. Fíjate que Dios le dice: yo te lo estoy concediendo a ti, Pablo, no porque ellos eran justos, no porque ellos se lo merecían, no porque ellos eran o no eran cristianos, sino porque Pablo estuvo metido en ayuno y oración. Dios le concedió vida a todos los que estaban allí. Dios pudo haber hecho que todos murieran y Pablo sobreviviera nada más. Oye, pero Pablo, de nuevo, ¿qué dijimos? Obras de arrepentimiento. Pablo no oró para que lo salvaran a él. Pablo oró para que se salvara a todo el mundo. Y Dios le concedió que todos, cuando tú oras por otro, papá te escucha. Cuando tú oras para que Dios bendiga a otro, papá te escucha. Pero nosotros casi nunca pedimos por otro. Cuando nosotros clamamos por la vida de otros, papá te escucha. Oye, y todos los que navegan contigo. ¿Y qué hizo Pablo inmediatamente después? Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío, yo tengo convicción, yo confío en Dios que será más o menos así, que algo va a pasar. ¿Qué dice que va a ser? ¿Qué es lo que dice ahí? Que será como se me ha dicho en esta mañana. Ten buen ánimo. Si Dios te dijo que iba a haber sanidad, va a haber sanidad. Si Dios te dijo que va a haber provisión, va a haber provisión. Si Dios te dijo que va a haber libertad, va a haber libertad. Si Dios te dijo que iba a haber ministerio, va a haber ministerio. Ten buen ánimo. Seamos el Billboard que Dios quiere que seamos. Y ten buen ánimo. Porque Dios no ha cambiado, su palabra no ha cambiado, pero tú y yo tenemos que llevar esta visión, tenemos que anunciar este evangelio con convicción. Amén. Vamos a estar puestos en pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por la palabra que nos has permitido compartir. Gracias porque me has hablado por medio de ella. Y estoy seguro, estoy convencido de que has hablado a muchos aquí que han escuchado esta palabra. Padre, yo te pido que ella sea